y otros géneros, entonces, como novela, cómics. Entonces, primero, las grandes diferencias son entre autores, de un autor a otro. O sea, yo me adapto también al estilo del autor y a su manera de escribir, a su poética. Ahora bien, el hecho de traducir teatro significa traducir un texto hecho para el escenario, para las tablas. Y yo creo que la dificultad, pero también el interés de traducir teatro, es traducir un texto que está hecho para leerse, porque se lee el teatro, se puede leer el teatro, se publican libros de teatro, pero también, obviamente, es traducir un texto que está hecho para llegar a las tablas, para ser encarnado por en el cuerpo del actor, por la voz del actor, dicho por la voz del actor, y entonces esta preocupación es constante, que el texto pueda llegar a las tablas, que el texto sea un texto que pueda ser dicho, ser pronunciado, ser que el actor pueda darle cuerpo y voz a esta obra. Y cuando digo que es un texto que también se puede leer es porque se publica la literatura teatral, pero también a veces hay un tipo de traducción que hago también, que son los sobretítulos de una obra teatral que va a girar en idioma original pero a otros países, entonces que se va a sobretitular. Y en este caso es otra modalidad de traducción teatral, que es traducir un texto para que sea leído, pero en un dispositivo de sobretitulado en pantallas y en otro ritmo, o sea, según otro ritmo, que es el ritmo del espectáculo, que hace que el espectador se vuelva un lector también. Pero bueno, digamos que esto es un caso muy particular de la traducción teatral. Yo diría esto, traducir para que el texto cobre cuerpo y voz en el escenario. Esto es lo que caracteriza la traducción teatral, este impulso, este soplo, esta respiración necesaria para llegar a las tablas. Depende de los autores. Yo, en principio, procuro encontrar las respuestas a mis preguntas en el texto. Luego, si efectivamente tengo una duda que no logro resolver y tengo la impresión de que el autor me va a ayudar, pues sí, le pregunto, le hago la pregunta. Ahora bien, creo que hay que tener cuidado también con el hecho de que la traducción es también una lectura del texto. O sea, obviamente, si yo traduzco lo que he entendido del texto, lo que he leído, y preguntarle al autor antes de haber intentado desenmarañar un poco cómo funciona el texto, su poética, es correr el riesgo de que el autor nos dé un sentido, que es lo que él quería decir, cuando el texto tal vez es mucho más complejo, porque se añaden capas de sentido y poéticas que tal vez no formaban parte de la intención original, pero que sí están en el texto. Entonces, el diálogo con el autor puede ser una muleta, algo muy, muy valioso, pero intento que no sea la manera fácil de resolver una duda. Lo que te decía es esto, que el teatro es traducir teatro es traducir para traducir lo vivo, es un espectáculo vivo. O sea, el texto teatral vive en el escenario. Yo recuerdo palabras de Rodrigo García, por ejemplo, que decía que el texto, bueno, digo que recuerdo las palabras, en realidad recuerdo más la idea de que el texto no se sostiene por sí solo, el texto teatral, necesita de las tablas. De hecho, él ha publicado esta antología de textos suyos en La Uña Rota que se titula Cenizas escogidas, en el sentido en que cenizas son los restos, los despojos del texto que se dijo en el escenario, que fue alguna vez un texto vivo, y que después se encierra en las páginas de un libro. Pues yo creo que lo que diferencia el texto teatral de otros géneros es esto, es que es un texto al que tal vez le falta,
si es solo texto, la dimensión escénica, sea porque viene de las tablas, sea porque se dirige a las tablas, o sea, está hecho para ser montado. Y esta dimensión escénica del texto, que es lo que lo caracteriza, creo, como texto en vivo, esto es, creo, o según yo, lo que marca la diferencia entre traducir teatro y traducir novela. Quiero creer que contribuye a su difusión, efectivamente, para poder circular fuera de las fronteras del mundo hispánico o de habla hispana. Es verdad que el teatro español necesita ser traducido, bueno, como cualquier teatro, para sobrepasar las fronteras del país en que se habla el idioma. Luego, podemos pensar también que los traductores no son solo los que trasladan la obra de un idioma a otro, sino que son también los lectores, son los que van a buscar las obras, son los que las promueven. Entonces, la traducción sí es necesaria para que el texto pase de un idioma a otro, pero tal vez los traductores sean también los que permiten dar a conocer a un autor fuera de su país, porque ellos son los que han viajado, a veces sin moverse, a veces por sus simples lecturas o por haber ido al teatro, y han podido promover la obra de un autor que no se conoce en otro país. En francés se dice passeur, el traductor como passeur, el que hace pasar la obra de un país a otro, de un idioma a otro. A mí me costaría decir este más que otro. Obviamente puedo hablar de los autores que he traducido y sigo traduciendo. O sea, con algunos autores, la traducción ha sido un acompañamiento de años. He citado a Rodrigo García, por ejemplo, Angélica Lidl también, es alguien con quien he ido avanzando yo también como traductora, pero muchos autores, también, no sé, el último autor español a quien he traducido es a Sergio Serrano, de quien he traducido La Mancha, y es un texto al cual le tengo mucho apego, tal vez porque es el más reciente, pero yo creo que me cuesta no citar a otros, porque traducir a, no sé, mucho teatro latino, no solo traduzco a autores españoles, traduzco a autores latinoamericanos, argentinos, cubanos, mexicanos, y cada autor es un mundo. Entonces, alguno que me haya marcado más, no sé, hablo de Sergio Serrano por ser el último, pero lo digo y al mismo tiempo no es verdad. Estoy porque estoy traduciendo también a Ángela Segovia. Acabo de traducir un texto de una autora cubana que se llama Alessandra Santiesteban, que ha sido una experiencia muy linda también de traducción directamente también en relación con las tablas, porque ella ha cambiado el texto que había escrito para su montaje en Francia. Entonces, no te puedo citar un autor en particular, pero sí varios. Y creo que nunca he traducido a ningún autor del cual pueda renegar, por ejemplo. O sea, los asumo a todos.